Hola, ¿cómo están? Bienvenidos mis amigos a este video, una transmisión más que estamos haciendo nosotros desde la Iglesia Católica Apostólica Romana. Espero que les guste este video porque va a estar muy interesante. Un video en el cual pues nosotros vamos a dedicarnos a decirles qué es la apologética en realidad, de qué se trata la apologética y si la apologética puede ser llamada protestante o separatista o lo que sea. La verdad es que es algo más cruel con los protestantes, el término apologética. El término de apologética pues viene desde mucho tiempo atrás. Pero recordemos que verdaderamente es la Iglesia Católica la cual tiene pues este mismo don. Sean bienvenidos a esta transmisión. Y como te dice el scroll y también la nota de abajo, acá en pantalla está puesto, como subtítulos del tema, como índices, para que tú puedas llamarlo tal cual es apologética. No existe apologética protestante, solamente hay apologética católica. Y si uno se dice ser apologista o apologeta, simplemente es porque es católico. Bueno, esa es la verdadera apologética. Lo demás son simplemente imitaciones baratas. Pues bueno, vamos a comenzar con fuerza y vamos a decirte pues cuál es el significado verdaderamente de esta palabra apologética y quiénes verdaderamente son los verdaderos apologistas, bueno, o apologetas, perdón. Bueno, la palabra apologética se deriva pues de la antigua palabra griega apología, que es pues una palabra total y explícitamente de aquellos tiempos donde se discutía pues el mismo primer cristianismo, esto dando pues a conocer a los pueblos, digámoslo así, paganos. Esta palabra significa disculpa, ¿sí? Así como ustedes lo oyen, disculpa, pero no en el sentido en el cual nosotros lo entendemos ahora, no en el sentido moderno de esta palabra, sino que vamos a decir que no es, digámoslo así, no es lamentar de algo que nosotros podamos hacer o lamentar o decir, digámoslo así, lamento lo que he hecho o disculpar lo que he hecho. No es una disculpa de ese sentido, sino más bien pues una disculpa en el sentido antiguo de esta misma palabra. ¿Y qué significaba disculpa? Bueno, era hacer una defensa razonada pues de algo o alguien. Bueno, en la antigüedad nosotros vamos a ver que la palabra disculpa se refería al caso que un abogado haría pues en nombre de su mismo cliente. Bueno, la apologética se trata de construir el caso de nuestra fe, aprender a explicar y también a defender nuestra fe. Básicamente hay tres tipos de apologética. Por ejemplo, hay una que es la apologética natural, la apologética cristiana y la apologética católica. La apologética la apologética natural pues constituye el caso de las mismas verdades que podemos conocer a partir de la luz natural de la razón. Esto en la teología pues nosotros vamos a encontrarlo, esto es el principio de la teología, incluso dentro de sus mismos los principios de la teología. Recordemos que la teología es, cuando hablamos de teología cristiana estamos hablando neta y completamente de teología católica. Bueno, estas obviedades que nosotros podamos, valga la redundancia, ver a la luz natural de nuestra razón, pues son verdades irrefutables, verdades que pueden ser conocidas sin ninguna intervención divina, por ejemplo. Hay verdades sobre las que descansan y también constituyen los mismos artículos de nuestra fe. Verdades como la existencia de Dios, 1, la espiritualidad innata del alma humana, 2, la realidad objetiva del bien y del mal, 3. Hay verdades sobre las que descansa y constituye también nuestra fe. La apologética católica, o sea, la apologética cristiana, por otro lado, pues constituye el caso de las mismas verdades divinamente reveladas, o sea, las verdades que no pueden ser conocidas por la razón aparte de la fe. Verdades como la realidad pues de los mismos milagros bíblicos, por ejemplo, la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal y también y la resurrección de este mismo Señor Jesucristo, por nombrar algunas de estas mismas cuestiones que verdaderamente son misteriosas para nosotros porque no podemos explicar cómo ha sucedido, sino solamente atribuimos a, digámoslo así, a las características de este mismo Dios. Bueno, esta misma apologética católica abarca toda la apologética cristiana y también toda la apologética natural, ya que el catolicismo pues es la plenitud del mismo cristianismo. La apologética cristiana y la apologética natural se unen, digámoslo así, en la apologética católica.
recordemos que la apologética cristiana nace con la Iglesia Católica. Para explicarte justamente, era una, digámoslo así, una disculpa en el sentido de una defensa de lo que pues hacían, digámoslo así, dentro de estas mismas cortes, aquellos que eran acusados, por ejemplo, falsamente de haber, digámoslo así, traído novedades dañinas a este mismo pueblo pagano, gentil, o a este mismo pueblo, de que esas mismas cortes ejercían, digámoslo así, su dominio, su poder, su legislación. Entonces, estos mismos grandes apologistas nacen, surgen, y pues bueno, defienden nuestra fe a partir de lo que era al principio la filosofía, y filosofan, ¿no?, con los demás, dan a conocer pues los puntos objetivos, como ya te he dicho, una apologética natural, y también te explican verdades de la fe, digámoslo así, con esta misma apologética natural y con la apologética cristiana, que verdaderamente ya se constituye como una verdad, digámoslo así, comprobable dentro de esos mismos tiempos. Y esto lo han defendido bastantes hombres. Entonces, antes lo que no era creíble, lo que no podía ser explicado, o lo que, digámoslo así, se difamaba o se acusaba, pues estos grandes apologistas que eran de la Iglesia Católica, que son de la Iglesia Católica, grandes hombres a los cuales a veces llamamos doctores, a veces llamamos pues también padres de la Iglesia, lo habían defendido en su mismo tiempo. Bueno, esta misma apologética católica abarca toda la apologética cristiana en sí, todo, ¿no? La apologética, ya que el mismo catolicismo, esta Iglesia Católica, es la plenitud del mismo cristianismo. Pero la apologética católica también tiende a centrarse en aquellas variedades del cristianismo que generalmente no creen los mismos cristianos no católicos. Por ejemplo, hay muchas verdades que nosotros creemos que los otros creen que es falso. Los pentecostales evangélicos, por ejemplo, no son cristianos y ellos creen que son cristianos. Verdades como que la Iglesia Católica, habiendo sido fundada directamente por Jesucristo, el papado, los sacramentos, la Inmaculada Concepción, otras verdades pues que nosotros defendemos y muy bien, y que han sido defendidas desde desde mucho tiempo antes, los mismos protestantes no podían entenderlo y no te daban a conocer tal cual. Entonces nosotros vamos a ver que estos mismos apologistas surgen pues en la antigüedad de renombrados, digámoslo así, doctores de doctores, renombrados pues grandes hombres, doctores de la Iglesia Católica, que defienden verdaderamente lo que es el cristianismo en sí. Y defender la Iglesia Católica era defender el cristianismo. O sea, no hay diferencia entre decir católico o cristiano, porque católico es ser cristiano y cristiano es ser católico. En sí, cuando te dicen eres cristiano, te están preguntando ¿eres católico? Para nosotros siempre ha sido así, o sea, desde los primeros tiempos del cristianismo. Los que quieren robarse ese nombre y se atribuyen ser cristianos no lo son. Por eso su apología, digámoslo así, es algo total y completamente nefasto. Ni siquiera es apología, porque la apologética estamos viendo aquí, que con nombre y apellido es verdaderamente católica. O sea, no puedes hablar de apologética si no hablas de la Iglesia Católica. Ahí ha nacido en el seno de la Iglesia Católica la apologética dentro de lo que es el cristianismo. Entonces debemos tener siempre presente unas reglas básicas para ser apologética. Nosotros nos preguntamos a veces, ¿existen reglas básicas para ser apologética? Pues bueno, vamos a ver que en Primera de Pedro capítulo 3:15, y esta es la regla que nosotros también tenemos, todos los apologistas, los apologetas, tenemos como algo que es verdaderamente algo legislado. ¿Y qué te dice? Dice, debemos tener siempre presente, estad siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, y dice, siempre estad preparados. Nos dice la Escritura entonces, ¿cómo podemos estar siempre preparados para hacer una defensa de nuestra fe? O sea, que tenemos que prepararnos. No nos está diciendo que vayamos directamente, no. Te está diciendo que nos preparemos en lo que nosotros somos. Fortalécete con argumentos católicos, fortalécete con doctores de la iglesia, con la Biblia de la misma Iglesia Católica, con la vida de estos mismos santos. Fortalécete tanto espiritual como también cuerpos, mente, espíritu, etcétera. Todo tiene que estar sano. Entonces tú ve
haz tus obras de caridad, haz tus sacramentos. Ahí tú vas a entender verdaderamente lo que no está tallado en la letra. Y lo que está tallado en la letra también es algo muy importante, el marco teórico, lo que se llama la teoría. La práctica y la teoría en cualquier ciencia siempre es algo importante y se complementan. Sin teoría no tienes práctica, y sin práctica la teoría está muerta. Entonces, nosotros vamos a ver explícitamente que esto es real. Así que tienen que estar siempre preparados. Por eso te dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, estad siempre preparados para presentar. O sea, estamos preparados primero y luego presentamos la defensa ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien nos pregunta qué es lo que ustedes creen, o si alguien nos acusa falsamente de ser, que te digo, lo que sea, tú tienes que estar preparado para dar respuesta de nuestra razón, de nuestra fe que nosotros tenemos en Jesucristo. La primera regla, hay muchas reglas, pero la primera regla para ser un buen apologista es orar al Espíritu Santo. O sea, tenemos que orar para que Él dé el coraje de compartir nuestra fe y también dé el coraje para compartir nuestra sabiduría, para elegir nuestras palabras con cuidado y provecho. Porque recordemos que en cualquier palabrita está el error. Y el error a veces no solamente nos demandan los protestantes, sino también los mismos católicos que están pendientes a lo que tú vas a decir. Esa es la primera regla. Orar al Espíritu Santo, orar para que Él también nos dé el coraje de compartir nuestra fe, para que Él nos dé el coraje para compartir nuestra sabiduría, para elegir nuestras palabras, o sea, las palabras exactas, las palabras no equivocadas, con cuidado y también con provecho. La regla número 2, no tenemos que saberlo todo ahora. No es necesario que lo sepamos todo, porque siempre vamos a estar conociendo. Imagínense, ahora que nosotros estamos en nuestra modernidad, se nos hace un poquito incluso más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que indagar cuánto tiempo, cuántos siglos, 2 milenios aproximadamente, 2 milenios y pico aproximadamente, que nosotros estamos, que la iglesia está presente ya en esta misma tierra. Cada año, imagínense cuántas personas, cuántas mentes, cuántos escritos había, cada añito, imagínense milenios. Ahora, nosotros vamos a ver que es muy importante, y por eso es que es un alimento, el mismo Señor Jesucristo que está en su iglesia. Ahora vamos a hablar simple y totalmente de la razón, y esto quiero que ustedes también lo entiendan. Hablando de la razón, hablando de la sabiduría, nosotros encontramos un manantial que no se acaba jamás. Nunca se acaba pues la sabiduría en la Iglesia Católica, y nosotros comemos y comemos y comemos. ¿Por qué? Porque nos gusta la sabiduría, nos gusta indagar, nos gusta revisar, encontrar tesoros. Yo he encontrado bastantes tesoros, sí, bastantes tesoros en nuestra Iglesia Católica, y sigo encontrándolos y me sigue gustando. Me encanta la forma de pensar, por ejemplo, de los padres de la Iglesia, de los primeros papas, de, ¿qué te digo? Todo ese mismo transcurso, incluso todas las refutaciones que les hacían a los mismos sectarios. Todas esas cosas son importantes. Entonces, la segunda regla que yo te doy es que no tienes que saberlo todo ahora, porque siempre vas a estar aprendiendo. Simplemente vamos a aprender un poquito más sobre nuestra fe todos los días. Nosotros vamos a leer las escrituras, vamos a leer el catecismo, vamos a escuchar cintas de exposiciones, o sea, de disculpas, de apologética. Vamos a leer pues libros sobre los mismos santos o sobre los escritos. Vamos a aprender pues un poco más a la vez la teología, que es muy importante. Nuestra arma, yo diría, ¿no?, en esta misma modernidad, el arma más potente que nosotros tenemos y el arma que no van a poderse defender los mismos sectarios es la teología. Y pues qué dicha tan grande del mismo Dios al compartir la teología con su Iglesia Católica. Solamente cuando hablamos, es igual que la apologética. Por eso es que yo me río cuando los mismos protestantes se ponen apologista, por ejemplo, fulanito de tal. Los protestantes, los sectarios o separatistas. Apologista, digamos, Luis. No. O apologeta, perdón. Apologeta Luis, digamos. No, no eres apologeta. Tú mismo te estás dando un balazo en la cabeza, porque estás diciendo apologeta, o sea, la defensa de la fe católica, Luis. O sea, el defensor de la Iglesia Católica, Luis.
cosa que estás tú en contra de la Iglesia Católica, y en tus exposiciones dices, no, la Iglesia Católica no es la de Cristo. O sea, si tu mismo nombre está diciendo apologeta, Luis, y vos vas a presentar, digamos, no es la Iglesia Católica la verdadera, te estás dando una patada tú mismo, estás siendo pues el mismo burro para ti. Ahora, vamos a ver la regla número 3 de la misma apologética. Por ejemplo, te dice en Lucas capítulo 5 versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Esto le dice el mismo Señor Jesucristo al mismo apóstol San Pedro, pero también nos los dice a nosotros en consecuencia. Entonces, las preguntas, ¿cometerás errores? ¿Te meterás en aprietos cuando empieces a compartir tu fe con los demás? Por supuesto que sí. Sí vas a cometer errores, y muchos errores a veces, al principio. Pero Pedro comete también errores, se metió en lugares estrechos. Sin embargo, este mismo Señor Jesucristo le dice al apóstol San Pedro que no tuviera miedo, así como te lo dice a ti. ¿Por qué? Porque si somos nosotros sinceros en nuestro deseo, por ejemplo, de compartir la verdad con los mismos demás, con los otros, con la gente, de compartir, por ejemplo, de Jesucristo también con toda la gente, entonces el mismo Señor Jesucristo encontrará la manera de hacer que algo bueno salga incluso de nuestros errores. En la regla número 4, para nosotros los apologistas, los apologetas, es que siempre nosotros veamos una pregunta sobre nuestra fe. Siempre tenemos que tener una pregunta sobre nuestra fe, o incluso un ataque a nuestra fe, como una oportunidad para nosotros. O sea, tenemos que propagar las preguntas que nos hacen los mismos protestantes, los sectarios, los separatistas. Cuando nos preguntan, ¿es la Iglesia acaso católica la de Cristo? Tiene que ser para nosotros un deleite el poder contestarles. O tal vez si nos atacan, ¿no?, a nosotros, la gran ramera es la Iglesia Católica, tú reaccionas, tiene que ser también un deleite reaccionar con las mismas escrituras, con los mismos datos, con la misma evidencia que nosotros pues nos sobra por demás, y pues les damos pues a los mismos protestantes duro, ¿no? Cuando les pedimos incluso un solo versículo que diga eso, no existe en la Biblia que diga eso, un solo versículo que nosotros somos la Gran Babilonia, eso no existe. Ahora, en todo eso nosotros tenemos la oportunidad para compartir pues la verdad. Nosotros tenemos que mantener la calma, también es una regla. Nosotros también tenemos que mantenernos decididos a llevar la luz a la misma oscuridad, porque recordad que vos desde cuando comienzas una transmisión, un debate, pues tienes que ir a lo que es exponer lo que es nuestra misma cristiandad, y lo haces con deseo, lo haces con entrega, eso que dure siempre hasta el final del mismo debate. La regla número 5 que nosotros tenemos como apologistas y como apologetas es que no nos tenemos que frustrar. Muy a menudo pues los mismos católicos se sienten frustrados por lo que yo llamo pues la danza doctrinal. Te preguntan sobre el purgatorio, sobre María, sobre el Papa, sobre los sacramentos, todo en rápida sucesión, y lo hacen pues saltando de tema en tema los mismos protestantes, sectarios o separatistas. Antes de que puedas pues tú responder una pregunta, ya te están acusando de lo que sea. Dime del Papa, ¿qué tantos Papa? ¿Qué otra? No. Tú tienes que tener la respuesta a todo, y tienes que decirles, vamos a irnos en calma y vamos a irnos en orden. Esa es la regla que tenemos los apologetas, porque los mismos sectarios están acostumbrados a saltar. Tú tienes que estrecharte, le dices, vamos a zanjar tema por tema, cuál tema quieres tocar. Y cuando el protestante, por ejemplo, está tocando a un tema de mariología y quiere saltarse, por ejemplo, un tema, digamos, de escatología, tú le tienes que decir, a ver, un ratito, estamos tocando el tema de María. Si tú te sales del tema, pierdes, le dices al sectario, porque te estás escapando del tema. O sea, porque se supone que tú ya estás cerrando el tema. Entonces ahí tú ya te sientes ganador y le dices, ha sido un placer el hablar contigo, pero si tú te estás saltando del tema, no voy a poder conversar contigo, no voy a poder debatir. Entonces tenemos que mantenernos firmes, pero también
tenemos que ser un poco suaves, guiando pues la discusión de nuevo pues al mismo tema en el que nosotros estamos tocando. Luego nosotros tenemos que continuar. La regla número 6 para los apologetas, los apologistas, que somos los católicos, no hay apologetas pues protestantes, eso sería un error incluso conceptual. Dice que la regla número 6 es muy importante. Nunca tengas miedo de decir no sé. Si tú no sabes algo, tienes que decir no sé. Cuando te hagan una pregunta, por ejemplo, sobre tu fe y tú no sepas, tienes que decir no sé. No tratemos de volar, porque si tratamos de volar y pensar, digámoslo así, o declarar algo que no es, porque podemos cometer un error, pues lo podemos hacer. Simplemente se dice no sé. Sin embargo, también siempre sigue no sé, pero también lo averiguaré y te responderé. Y también tú tienes que asegurarte de averiguarlo y también de responderte esa misma pregunta que digamos en ese debate no has sabido responder. Si sigues estas mismas reglas, estarás pues preparado para la próxima vez que el mismo Dios te ponga en posición de explicar y defender también tu fe. Espero que tú lo hayas tomado en cuenta y espero que también lo hayas revisado. Pues bueno, algo más que nosotros debamos saber sobre la apologética. Con esto terminamos. Antes de comenzar pues a participar en la apologética, bueno, algunos conceptos básicos más sobre la apologética antes de pasar pues a temas específicos de la apologética. Por ejemplo, número 1, inculca esto en tu psique, o sea, en tu mente, en tu alma. La Biblia es libro católico. La Biblia es un libro católico. Nadie que te saque eso antes de participar en apologética. Tienes que saber que la Biblia es un libro explícita, completa, históricamente católico. Es de la Iglesia Católica. No existe otra Biblia. Otra copia de esa, o una compaginación diferente, o una mutilación de esos libros, no es Biblia. Eso sería, digámoslo así, una sátira de la Biblia. Bueno, la Iglesia Católica se lo dio al mundo, esta misma Biblia, lo que significa pues que no hay nada pues en la Biblia que es contrario a cualquier cosa de la fe católica, porque recordemos que un punto muy importante era que esta misma enseñanza que tenía que tener este canon era explícita, totalmente católica, y no hay nada en la fe católica contrario a nada en la Biblia. Siempre vas a recordar eso, siempre están de acuerdo, la Biblia, el magisterio, la tradición, etcétera, estamos total y completamente de acuerdo, es lo mismo. Somos católicos, la Biblia es católico, es nuestro instrumento también, es una herramienta, así como también los padres de la Iglesia, la historia, así como también los métodos científicos, etcétera. Es importante también que tú tengas en cuenta esto, muy importante, porque muchas veces pues la gente cita un pasaje de la Biblia que prueba que la Iglesia Católica está equivocada. Pues cada vez que alguien pues la cita un versículo de la Biblia que prueba que la Iglesia Católica está equivocada en algo, su respuesta debe ser amén. Creo lo que dice la Biblia como católico, creo en esto, creo todo lo que dice la Biblia, sin embargo no estoy de acuerdo con tu interpretación personal de ese mismo pasaje. La razón por la que no está pues de acuerdo con su misma interpretación personal es porque el 100% de las veces que se le presenta un versículo que prueba que la iglesia esté equivocada, ya sea el versículo ha sido sacado de contexto, o ya sea que el mismo verso simplemente no dice lo que están tratando de hacer que diga los mismos protestantes, porque siempre van a descontextualizar pues estos mismos textos. O sea, el versículo nunca va a estar en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Segundo, esto fluye desde la Iglesia Católica. Puede ser defendida únicamente de la Biblia mejor que cualquier otra tradición que la fe cristiana. En realidad hay una buena parte en las mismas diversas tradiciones de fe protestante que de hecho contradice la Biblia. Por lo tanto, no vas a tener tu miedo de involucrar a los no católicos en una discusión sobre la Biblia, porque con Biblia nosotros ganamos también. Entonces, tercero, si alguna vez pues le hacen una pregunta a usted sobre su fe que no puede responder, no se preocupe, no te vas a preocupar. Hay una respuesta, solo necesitas ir a encontrarla, ya sea
en la tradición, ya sea en los documentos oficiales, ya sea en la Biblia. Simplemente tienes que responder, no lo sé, pero lo averiguaré y te responderé. Luego tú tienes que averiguarlo y también tienes que volver con ellos y tienes que decir con más fuerza, con más argumentos, que ya tienes lo que estaban buscando. Como católicos necesitamos recuperar pues la Biblia. Esta es una regla también que nosotros tenemos que tener en cuenta, algo que también nosotros tenemos que saber de la apologética. Sigue siendo nuestra, siempre ha sido nuestra, pero tenemos que proclamar esta verdad, que es nuestra, que va a ser siempre nuestra y que ha sido siempre nuestra desde siempre, desde la creación misma de la Biblia. La Iglesia Católica ha creado la Biblia, la Iglesia Católica ha escrito todo el Nuevo Testamento, y parte de esta misma Iglesia Católica también han sido los profetas y también todos los anteriores. Desde el momento en el que se ha propagado para toda la Iglesia universal, pues estos libros se han convertido en católicos. Así que la Iglesia lo ha convertido en católico, o sea, Dios ha convertido en católico juntamente con la Iglesia. O sea, Dios se ha valido de la Iglesia para convertir estos libros en católicos. Ahora, esto hablando del Antiguo Testamento. Hablando del Nuevo Testamento es más explícito. Todos los escritores del mismo Nuevo Testamento son todos católicos, así que no hay ninguno que no sea católico. La Biblia es neta y completamente católica. Pues necesitamos nosotros leer la Biblia, rezarlo también, aprenderlo y usarlo pues para traer de regreso a la iglesia a nuestros pues hermanos y también a nuestras hermanas separadas. Si tienes pues estas cosas en mente, tú has iniciado el camino para ser un apologista muy eficaz de la fe católica. Entonces, hay otra regla de fe que también tienes que aprender, es que tenemos que aceptar todo lo que dice la Iglesia Católica, porque todo lo vas a encontrar en evidencia, conciliarmente hablando, históricamente hablando, todo está dentro de lo que es pues la historia, etcétera. Esta es la iglesia fundada por el mismo Señor Jesucristo en el apóstol San Pedro, que le deja pues las llaves. Esta es la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo, no hay otra iglesia que sea de Cristo, solo somos nosotros. Y como esta misión y como esta identificación que pues es importante para nosotros, vamos a responder pues a todos los que buscan pues una respuesta de nuestra fe, incluso a los que son insidiosos, que vienen a traer pues ataques simplemente a la Iglesia Católica. Nosotros tenemos que responderles con una sarta de argumentos que nosotros poseemos por demás. Ya te he dicho, son 2 milenios de pura documentación, incluso de sus mismos eruditos protestantes, que nosotros les podemos restregar en la cara, tal y como lo hemos hecho en este mismo canal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso mismo se llama pues este mismo canal la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque necesitamos, tenemos y es nuestra obligación como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, el proclamar a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. No existe otra, nunca va a existir otra, y esto te lo dice la historia, te lo dice también, ¿qué te digo? La doctrina, te lo dice el caminar de esta misma iglesia, te lo dice todo, hasta la misma actualidad. La iglesia que hace más obras de caridad es la Iglesia Católica. La iglesia que ha traído más fieles es la Iglesia Católica al mismo Señor Jesucristo. Así que, mis amigos, nos encontramos en otra transmisión. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.